Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La reforma laboral agita el panorama del país. Este proyecto está provocando movimientos y reacciones en todos los sectores, desde el mismo Congreso donde se discute hasta los grandes grupos económicos, pasando por las centrales obreras, los gremios y los analistas económicos. En segundos hablaremos precisamente con el vocero del Centro de Análisis, Libertank. El dólar sigue bajando. La cotización de la divisa norteamericana ya está a menos de 4.150 pesos. ¿Cuáles son las razones? En minutos nos las explica el analista Gabriel Gandini. ¿Baja la temperatura de la polémica? La compañía Frisbee España, que está enfrentando una aguda controversia jurídica con Frisbee en Colombia por el uso de esa marca, realizó anuncios importantes hoy relacionados precisamente con la imagen del logo que usarán en ese país y con la entrega de franquicias. Víctor Grosso nos contará todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma laboral y de todo lo que está acarreando la discusión de los cambios propuestos. La agitación se ve en muchos sectores, el político claramente, pero también en el ámbito económico y social. Y para analizar un poco esta reforma, saludo al doctor Jair Viana, jefe de estudios económicos del Centro de Pensamiento Libertank. Señor Viana, buenas noches. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Antes de conversar sobre las opiniones de ustedes en torno a esta reforma, quisiera que viéramos un hecho muy importante, y es que uno de los grupos o conglomerados financieros más importantes del país, el Grupo Aval, que por cierto pertenece también a uno de los hombres más ricos en nuestro país, le dio su apoyo a la reforma laboral. Veamos esta nota, por favor. Las juntas directivas en pleno de las empresas que hacen parte del Grupo Aval se dieron cita en Medellín. Luego de ese encuentro, el presidente de la junta directiva del Grupo Aval, el conglomerado financiero más grande del país, sentó su posición sobre la reforma laboral que cursa en la Comisión Cuarta. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que toca es concentrarse en esa discusión en el Congreso y sacar adelante lo que se ha planteado. Creo que no se necesita mucho más que eso y por eso estamos apoyando. Sarmiento Gutiérrez, en entrevista con el diario El Colombiano y sin entrar en detalles de los puntos del proyecto, fue enfático que están dispuestos a apoyar la discusión de la reforma laboral. Lo que sí puedo decir es que creo que eso, lo que el país necesita más todavía es esa discusión, más que la discusión más grande sobre consultas. Sarmiento Gutiérrez, hijo del acaudalado empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, expresó que apoyarán lo que se requiere para proteger a los colaboradores. Sin embargo, advirtió del impacto que podría traer para el empleo los costos extras. Y señaló, si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino 8 empleados. También dijo que no se necesitaba la reforma planteada, sino que se requerían ciertos puntos de esta. El respaldo para los expertos es muestra del buen ánimo de los empresarios del país. El Grupo Aval aceptaría cualquier reforma, avalaría y adaptaría cualquier reforma, sea la que sea. Sin embargo, advierte que hay unos riesgos. El primer riesgo es el desempleo, por el aumento de costos. Puede ser desempleo, puede ser informalidad. Pero en segundo lugar, más importante aún, esto puede generar que el aparato productivo automatice muchos de sus procesos. Muy temprano, la senadora Ida Bella radicó hoy su propia ponencia alternativa de la reforma laboral, en la que incluye los puntos de la consulta popular, como son la fijación inmediata de la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, el incremento progresivo del recargo por el trabajo en dominicales y festivos, así como la aprobación del contrato laboral para los aprendices del SENA. Hay que aclarar, señor Viana, que el doctor Luis Carlos Sarmiento pues está hablando a nombre del Grupo Aval, que hace parte de ese conglomerado empresarial, no a nombre de todos los empresarios del país. Pero en el caso de ustedes en Libertank, que hacen análisis sobre el impacto, por ejemplo, de esta reforma en el empresariado en general, ¿qué creen? ¿Apoyarían ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes, una reforma así o creen que están yendo muy allá de lo que se debe hacer? Sin duda alguna, Henry, el apoyo masivo del Grupo Aval se da porque ellos hacen parte del 3% de las grandes empresas del país.
pero el 96% de nuestras empresas que componen el tejido empresarial colombiano son pequeñas y medianas empresas, donde la aprobación de cualquiera de las reformas laborales que se están planteando y tramitando en el Congreso destruirían prácticamente el 40% de esas MIPYMES, obligándolas y orillándolas a la informalidad. Las grandes empresas pueden asumir mucho más fácil estos costos, pero recordemos que esas grandes empresas son solamente el 3% del tejido empresarial colombiano y que la gran cantidad de empleo formal se genera en el 96% de pequeñas y medianas. Así que cualquiera de las reformas que se están tramitando sería sin duda una destrucción completa de empleo para muchas empresas. Cuando hablo de muchas, hablo de cientos, y tal vez el retroceso en el tiempo otra vez a un país con una economía informal severa. Hoy la informalidad en Colombia se ubica en el 57.2% y el año pasado estaba en el 56.3%. Es decir, que toda la disminución en el desempleo no es que esas personas se hayan empleado de manera formal, sino que están migrando a la informalidad. Aún sin la aprobación de las reformas, el sector privado ya se está empezando a acoplar y a descontar el impacto de una posible reforma. ¿Y cómo lo hacen? Aumentando los niveles de informalidad o tal vez reconvirtiendo y retransformando su actividad operativa, cerrando las empresas. Así que no, desde Libertad rechazamos rotundamente la reforma laboral que se está tramitando, tanto la del gobierno como las otras alternativas, porque en general lo que retiran de ellas son artículos que no inciden mucho, pero lo realmente importante se conservan y son esos los que destruyen empleo. Justamente en los cálculos que ustedes han hecho, ¿cuáles puntos eventualmente son los que más impacto generarían en materia de sobrecostos en las empresas colombianas? El principal es el contrato laboral como regla general para la contratación, el contrato laboral a término indefinido. Este es el contrato más costoso, más difícil de negociar y el que más rigideces genera a la hora de contratar y despedir a una persona. Los ciudadanos debemos entender que entre más difícil sea despedir a una persona, hay menores incentivos para contratarlos. La economía es contraintuitiva. Entre más fácil sea crear un empleo, más fácil se generará. Pero la reforma laboral que cursa actualmente en el Congreso de la República lo que hace es incrementar las barreras de entrada, los costos, y el contrato a término indefinido como regla general no es costeable para la gran parte de empresas que tiene nuestro país. Nuevamente, el 96% de pequeñas y medianas empresas que habitualmente contratan con otros tipos de contratos mucho más flexibles, más económicos y que se adaptan a las necesidades directas de los trabajadores. En primer lugar, el contrato laboral a término indefinido. Una segunda parte que es fundamental es el contrato de aprendizaje también, que lo van a equiparar a un contrato laboral formal, lo que dejaría por fuera del mercado laboral inmediatamente a los aprendices del SENA, porque nadie tiene incentivos a contratar a una persona que te vale lo mismo sin experiencia que una persona que tiene experiencia y puede cobrar lo mismo. Los aprendices del SENA necesitan esas oportunidades, pero equiparar el salario a una persona con experiencia de inmediato los deja por fuera del mercado laboral. La ponencia mayoritaria, como se llama técnicamente, que es la que va a presentar, la mayoría de los senadores de la Comisión Cuarta que dirige la doctora Angélica Lozano, no ha sido presentada hasta esta hora, pero se supone que va a traer alguna gradualidad en la entrada en vigencia de esas medidas. Una gradualidad, digamos, de varios años podría aliviar un poco la situación, es decir, ¿sería aceptable los cambios que se proponen siempre y cuando tengan una gradualidad de varios años? La gradualidad en la reforma alternativa o la ponencia mayoritaria lo que nos haría es sufrir el impacto del desempleo de una manera gradual. Los efectos serán prácticamente los mismos porque es una reforma que concilia o usa conciliar puntos muy, muy graves. Aunque elimina elementos de la reforma que propuso el gobierno, todavía conserva otros. Entre esos, lo que hace es reducir un poco que la jornada, la carga nocturna no sea desde las 6 sino desde las 7 de la noche, lo que igual tiene un impacto gigantesco en las finanzas de las empresas. Esta ponencia se debería presentar el día de hoy, pero algunos comunicados del Centro Democrático, por ejemplo, muestran que el consenso o esa reforma conciliadora no se dará, pero la que sí se radicó el día de hoy fue la de la senadora Aidea Bella, del Pacto Histórico, con 103 artículos, que revive artículos que se habían eliminado de la reforma del gobierno. Entre ellas está el derecho sindical a huelga, el contrato agropecuario, los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde y la jornada diurna desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche. Es muchísimo más grave que la que había presentado originalmente el gobierno. Y por ahora la ponencia mayoritaria no se ha presentado, la del gobierno de la senadora Aidea Bella sí, y es una reforma muchísimo más grave que podría destruir entre 350.000 a 620.000 empleos, según los estudios del Banco de la República, ANIF y Fedesarrollo.
Algunos sectores como este que vemos aquí, el de la vigilancia privada, pero también, por ejemplo, el de los centros comerciales, dicen algunos de los que han participado en esta discusión, serían los más afectados porque son donde más recargos nocturnos hay, más horas extras se trabajan y más trabajo en dominicales y festivos también se presenta. ¿Creería usted que esos sectores deberían ser, digámoslo así, exonerados de estos cambios si se aprobaran, como también lo dice la ponencia mayoritaria, que eventualmente se aprobarían, pero no generalizados, sino exonerando a las empresas pequeñas y a ciertos sectores? Totalmente de acuerdo. Hay sectores y empresas que ya funcionan en jornadas nocturnas, principalmente el sector del turismo, la mesa y bar, o el sector del comercio en algunas ciudades. Estos son los principalmente afectados, pero aprobar de manera sectorizada lo que haría es impedir que sectores empresariales que potencialmente también podrían operar de noche ya no lo van a poder hacer porque directamente la reforma se los impedirá. Es decir, que sectores que se están dinamizando actualmente ya no lo podrán hacer porque la reforma les encareció de manera directa el poder expandir su actividad a otra franja horaria diferente a la que ya están. La economía colombiana, la economía global se está reconvirtiendo. Las nuevas tecnologías permiten que las empresas se reconviertan y aprovechen aún más los horarios nocturnos y que ya no se vean restringidos. Pero esta reforma lo que hace no solamente es encarecer la actividad empresarial, sino que retardar el desarrollo de toda nuestra sociedad. Pero entonces, doctor Jair, sucede una cosa, y es que a nivel internacional, por ejemplo, la OIT sí ha exigido que Colombia se alinee con los parámetros, digamos, laborales que se manejan a nivel internacional. Y también, por ejemplo, Colombia, que hace parte de la OCDE, está muy por debajo de los estándares que se manejan en estos países. Al final de cuentas, no debe Colombia también tender hacia esos niveles, hacia esos estándares, para no quedar como un país rezagado del resto de los demás. Claro que sí, deberíamos aspirar a eso, pero tenemos que recordar que países como Irlanda tienen una productividad por trabajador o cada hora de $100. Es decir, que un trabajador en Irlanda puede producir $100 en cada hora, cuando en Colombia la productividad de cada trabajador es apenas de $16. Ellos pueden tener jornadas laborales más bajas, tener una reforma laboral, un mercado laboral con unas condiciones muy buenas, porque son altamente productivos. Primero se hicieron productivos y luego asumieron estos beneficios o estas exoneraciones que benefician a los trabajadores. Pero lo principal es volvernos productivos. Si nosotros adoptamos esta reforma, lo que haremos es incrementar los niveles de improductividad. Y sí, tener muy buenos horarios, pero una productividad hiper baja, lo que obligaría a los colombianos a irse a la informalidad y a las empresas las orillaría a la quiebra empresarial. Sí deberíamos aspirar a eso, pero primero es la productividad y luego las condiciones laborales. No podemos empezar el juego por el final, sino por el principio. Y lo primero es aumentar los niveles de productividad. Colombia es el país más improductivo de la OCDE. Por eso es que tenemos estas condiciones. Primero aumentamos la productividad y luego sí adoptamos esas políticas. Una última pregunta con respuesta muy corta. ¿Los sobrecostos que pueda generar la reforma laboral, que muchos lo reconocen, no se pueden compensar con otro tipo de eficiencias que puedan adquirir las empresas, por ejemplo, metiéndole más tecnología, bajando costos por otros lados? Claro que sí, la tecnología abarataría muchísimo la conversión, pero las empresas para tener tecnología necesitan capital. Con la carga impositiva tan alta que tenemos en Colombia, tecnificar una empresa es prácticamente imposible con los niveles de tasas de interés para los créditos bancarios. Así que lo que haría directamente es destruir empleo. Bueno, doctor Jair, pues claras sus posiciones, sus opiniones interesantes. Además, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. Hasta luego, muchísimas gracias. Y a propósito de la reforma laboral, la Central Unitaria de Trabajadores CUT hizo un llamado hoy a los trabajadores y a sectores sociales para que apoyen en las calles los cambios que ha pedido este gobierno. Eso sí, piden que las movilizaciones sean pacíficas. La Central Unitaria de Trabajadores está invitando a todo el pueblo colombiano a que nos vinculemos masiva y combativamente, en forma pacífica, por supuesto, al paro nacional del 28 y 29 que va a ser a lo largo y ancho del país. En Bogotá nos vamos a concentrar en las localidades, en muchos sitios de las universidades y aquí en el Parque Nacional desde las 9 de la mañana, para que todos confluyamos hacia la Plaza de Bolívar y nos estemos allí todo el día hablándole a ese Congreso de la República que está reunido en ese momento para señalar que ese sector oligárquico no puede seguir hundiendo las reformas sociales del cambio y no puede hundir nuevamente la consulta popular. Demandaremos entonces que se le dé concepto favorable
puesto que el pueblo es el que puede definitivamente recuperar sus derechos. Vamos a hacer cacerolazo a las 12 del día y a las 8 de la noche, tanto el día 28 como el día 29. Y adicionalmente el día 29 realizaremos un cabildo popular a partir de las 3 de la tarde, nuevamente en la Plaza Bolívar. Nos vemos en las calles. Esa es la opinión y el llamado de la CUT, pero una visión contraria tienen los comerciantes del país. Jaime Alberto Cabal, presidente de este gremio, criticó tanto la reforma laboral como el paro que se convocó para este miércoles y jueves. El paro nacional convocado por el propio gobierno el próximo 28 y 29 de mayo, lamentablemente es una cortina de humo que se quiere tender sobre todos los problemas que tiene el país y la falta de gobierno. Adicionalmente, sobre los sonados y constantes casos de corrupción que día a día ilustran las noticias del periodismo nacional. Creemos que esto no es bueno para Colombia. Consideramos que hacerlo además un 28 y 29 de mayo en días productivos va a afectar no solamente a las empresas, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que trabajamos dignamente en nuestro país. Desde FENALCO rechazamos enérgicamente este paro que no tiene pies ni cabeza y que es una presión más a la institucionalidad del país y particularmente al Congreso para aprobar una consulta popular absolutamente innecesaria y millonaria o para aprobar una nefasta reforma laboral. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las recomendaciones de un experto sobre comprar o no dólares en este momento. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El dólar sigue bajando de precio en Colombia y por eso hemos invitado a un experto para analizar lo que ocurre con esta divisa. Doctor Gregorio Gandini, analista financiero y profesor universitario. Buenas noches, bienvenido. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Aunque hoy era festivo en Estados Unidos, pero igual aquí en Colombia se negociaba el dólar, pero alcanzó a bajar en algún momento de la jornada a 4.135 pesos. Cerró finalmente en 4.147 pesos. ¿Por qué está bajando el dólar en Colombia, doctor Gandini? Realmente lo que estamos teniendo es un dólar bajando a nivel global y eso nos fortalece a nosotros el peso. Lo que ha venido pasando y lo que pasó en los últimos días es, no sé si recuerdas que Donald Trump amenazó con un arancel de 50% a la Unión Europea y empezaron, digamos, como esa ida y vuelta entre ellos negociando, y hoy precisamente manifestó que se iba, bueno, desde ayer manifestó que se iba a ampliar hasta el 9 de julio el plazo para ver si se aplicaba o no en términos de las negociaciones. Entonces, eso por supuesto le da fortaleza, debilita el dólar porque da un mayor apetito de riesgo a los inversionistas en mercados globales. Desde el 9 de abril aproximadamente viene esa tendencia bajista del dólar, al menos mirando la curva aquí en Colombia. ¿Será que sigue bajando, que es lo que mucha gente pregunta, o será que ya por ahí se detiene más bien? Hay dos puntos importantes que yo creo que hay que tener en cuenta. Esto de la Unión Europea y lo que pasa con China. China todavía tiene un par de meses, 90 días, digamos, en términos de esos aranceles que bajaron. Yo pienso que eso nos da fuerza para ver un dólar bajo, por lo menos en el corto plazo podríamos estar viendo un dólar bajo. Que baje más, pues de pronto no tenga un gran impulso hacia abajo. Ya habían, digamos, como entraba en negociación la Unión Europea con Estados Unidos, pero podríamos ver un dólar que todavía empuje un poquito más hacia abajo. Hoy, como fue solo next day y no hay tanto volumen de negociación, el punto de referencia no es tan claro todavía como sería verlo mañana, que recomiendo mucho que lo vean mañana, precisamente. Y así las cosas, doctor Gandini, es bueno aprovechar, digamos, en este momento de todas maneras en el nivel en que ya está, aun cuando no bajara más, para efectos, por ejemplo, de comprar lo que uno tenga que comprar en dólares, para viajar ahora en temporada de mitad de año, o eventualmente para pagar deudas adquiridas ya en dólares. Bueno, por el lado de las deudas, que esa es la pregunta que siempre me haces, que es muy buena, acuérdense, traten de revisar a cómo estaba el dólar cuando se endeudaron. Si está más bajo, por supuesto, es un buen momento para prepagar deudas.
con viajes y demás cosas hacia el futuro, pues es interesante empezar a ver puntos. De pronto no compren el 100% de lo que tengan que comprar, pero ir comprándolo de a poco también ayuda en estos niveles bajos. Una última pregunta, desde el punto de vista de los exportadores, $1 a 4.140 para ponerlo en promedio, ¿es todavía competitivo o ya se pueden ver perjudicados los exportadores con este nivel de dólar? Depende un poco los sectores que estemos viendo. Digamos que también depende, por ejemplo, si ellos tienen que traer cosas en dólares, pues pueden generar algún tipo de cobertura cambiaria. Pero sin lugar a dudas, las bajadas del dólar le pegan al sector exportador de una forma importante. Muy bien, doctor Gandini, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que pasa con el dólar. Muy amable. Con todo gusto. El analista Gregorio Gandini. Hacemos nueva pausa, pero al regreso les tenemos cuánto debería dar usted de propina si viaja a otros países. Ya nos vemos con esos datos. De 72 horas, no sabemos cuáles son las condiciones de Juan Pablo Guanipa, ni cuál es su sitio de reclusión, ni cuáles son los delitos que se le imputan, si lo hayan presentado ante un tribunal o no, si le hayan impuesto un defensor público o no. Es decir, estamos en las mismas desde el momento de su detención, cuando el ministro de Interior, Justicia y Paz y el fiscal general de la República informaron sobre su aprehensión. Pero desconocemos, no le han permitido ni una llamada para que se comunicara con sus familiares. Es un estado de incertidumbre en este momento. Fue aprendido el día viernes. Nuestra Constitución establece que en un lapso de 48 horas debe ser presentado ante un tribunal. El día sábado acudí a los tribunales, el día domingo también. Y lo que se nos informa es en la puerta, que ni siquiera te dejan acceder al Palacio de Justicia. Te dicen, aquí no han traído a nadie, no sabemos si lo van a traer. Y eso es todo lo que le dicen. Ni siquiera le permiten el acceso a las instalaciones. Y hasta ahí usted se queda, no puede hacer más nada. Sin embargo, desde más de un año, tenemos que no hay ni un solo abogado que se ha podido designar como defensor de confianza de alguna de las personas que han sido detenidas en este contexto de naturaleza política. Entonces, en Venezuela no tenemos dónde acudir, a pesar de que el juez de control es el garante de que se respeten esos derechos fundamentales. El juez de control es el primero que las viola. Entonces, en Venezuela estamos a la buena de Dios porque no tenemos un tribunal de justicia, no tenemos un tribunal superior o un tribunal de Suprema Justicia que haga respetar estos derechos. No tenemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias importantes relacionadas con esta marca tan querida en Colombia, Frisbee. Don Henry, buenas noches para los televidentes y sobre un caso que ha concentrado la atención de los colombianos y una marca pues emblemática en nuestro país que ha recibido unos apoyos impresionantes en los últimos días luego de que apareciera una Frisbee en España. Hay novedades, sobre todo desde el punto de vista de la Frisbee española, que anuncia varios cambios en su estrategia y pues de aquí surge si al final, después de lo que les voy a contar, se trata de una victoria para la Frisbee colombiana. Para quienes no están muy enterados del caso, un poquitico de contexto. Existe la Frisbee colombiana, la que todos conocemos. La original. Sí, los de España dicen que ellos son los originales. Pero por tiempo, sí, claramente Frisbee Colombia era de mucho antes. Claro, y todos estamos de acuerdo en que aparentemente se quieren aprovechar desde España, es lo que dicen muchos analistas, de algunas vulnerabilidades
vulnerabilidades de la marca Frisbee en la Unión Europea. Pero la Frisbee colombiana efectivamente tiene un registro de marca en la Unión Europea, pero sobre el concepto gráfico de Frisbee. Allá tienen registrada una marca gráfica, lo que les da derechos sobre los logotipos, colores y demás. O sea, la parte visual, digamos, visual de Frisbee. ¿Y la nominativa? Y la nominativa, que es la diferencia entre los dos registros de marca. Ese registro de marca, o por ejemplo la Frisbee española, tiene derechos sobre la marca nominativa. Efectivamente hizo un registro sobre la palabra Frisbee, sobre las letras, el nombre Frisbee como tal. Y después de hacer ese registro, la Frisbee española interpuso ante la EUIPO un recurso, que la EUIPO es como la entidad de la Unión Europea donde se registran las marcas y protege a los dueños de comercio, digámoslo más o menos, ese es como el equivalente allí en Europa, para que le revocaran a la Frisbee colombiana su registro de marca gráfica. ¿Por qué? Dicen los españoles o la empresa española que la colombiana sí la registró hace más de 20 años, la marca gráfica allí en la Unión Europea, pero no la ha utilizado, y eso le da pie para perder su registro de marca. Entonces, en medio de esa disputa es que hemos estado hablando de la Frisbee española y la Frisbee colombiana. ¿Cuál es la noticia de hoy? La Frisbee española dice que en medio de esta disputa, por llamarlo de alguna forma, con la Frisbee colombiana, hace algunos cambios dentro de su estrategia de crecimiento. Recuerde que inicialmente, cuando registraron la marca nominativa Frisbee en España, lo que buscaban era, a través de franquicias, montar el negocio allí en la Unión Europea, inclusive crecerlo hasta otros países más allá de España, a través de un modelo de franquicias donde los inversionistas aportaran una plata y pues se quedaran con los negocios en diferentes ciudades. ¿Cuál es la decisión hoy de Frisbee España? Que van a frenar ese modelo de franquicias, es decir, no van a seguir adelante temporalmente, lo dicen, sí, con la adjudicación de nuevas franquicias. Realmente no sabemos porque todo aquí es muy incierto si ya hubo alguna adjudicación de alguna franquicia. Dicen que han tenido miles de solicitudes. Ellos dicen que les ha llegado solicitudes por montón para montar franquicias de Frisbee en España, cosa que tampoco lo sabemos. Es la palabra de ellos. Además dicen que van a actualizar el logotipo de Frisbee, que van a utilizar colores emblemáticos diferentes al color amarillo, que van a usar menos, que es el que predomina en el logo colombiano. Aquí, como lo estamos viendo, mire, el pico y demás. Y que van a también hacer una actualización de la mascota de Frisbee. Recordemos que en las piezas publicitarias de la Frisbee española estaban utilizando el famoso pollo Frisbee con una banderita de España y demás. Entonces, están haciendo un cambio en su estrategia mientras se resuelve todo este pleito con la colombiana, y al hacer estas modificaciones, pues surge la gran pregunta de si esta es una victoria para la Frisbee colombiana. Pues interesantísimo el tema, no ha terminado la disputa. Va para largo. De hecho tengo esta fecha. No sé si alcanzamos a tenerla. Sí, hay una fecha clave y es el 17 de julio. De aquí al 17 de julio, la Frisbee colombiana tiene tiempo para demostrar ante la EUIPO, que es esa autoridad, esa Superintendencia de Industria y Comercio de Europa, para demostrar que sí ha utilizado la marca e impedir que le revoquen, digamos, los derechos que tiene sobre la marca gráfica Frisbee en la Unión Europea. Interesante tema, don Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, lo molestaremos mañana de nuevo. Yo me quedo mientras tanto contándoles de un dato de cierre muy interesante, y es que, de acuerdo con el portal TripAdvisor, plataforma donde la gente puede compartir y leer reseñas de restaurantes, hoteles y otras experiencias turísticas, pues han señalado cuánto sería el porcentaje de propina que se debe dejar en un restaurante en los siguientes países. En Estados Unidos debe ser del 20%, en Canadá entre 15 y 20%, en Noruega entre el 10 y el 20%, en México el 15%, y en Colombia, como referencia, ya sabemos, la propina es sugerida y es equivalente al 10% del valor de la cuenta. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.